Muy bien, en nuestro texto aquí es segundo de Corintios, en su capítulo 2. Es un texto, mejor dicho, en su capítulo 1. Es un texto muy conocido. Es el texto en el cual encontramos la famosísima sentencia de muerte. Es un modismo, es una fórmula simbólica que sacamos de este pasaje. Y la lectura en 2 de Corintios 1:8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Y se refiere, los debates nunca terminan porque no nos dice, y esto es de mucha ayuda, porque no importa, no es necesario que sepamos exactamente cuál de tantas tribulaciones, ¿no?, que le sobrevinieron a Pablo y a sus ayudantes, pero a una de estas tribulaciones, persecuciones, luchas, se refiere el texto, lo que le sobrevino en Asia, y eso es lo mismo, exactamente en dónde nadie sabe. Pero ahora la descripción, pues fuimos abrumados, esa es una palabra muy fuerte, sacudidos, abrumados, tumbados, puestos contra la pared, arrinconados. Es una fórmula aquí muy fuerte, dejados en una situación sin salida, sin una salida de emergencia, sin poder librarnos, ¿no? Y dice que esta prueba le sobrevino y, en la descripción que es tremenda, por encima de nuestras fuerzas, por encima de nuestras habilidades, por encima de nuestras capacidades, por encima de nuestro propio poder, ¿no? Obligados, ¿no?, a enfrentarse con algo que ponía, como ya sabemos, en peligro sus propias vidas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, que es una referencia directa a lo que parecía ser la muerte segura. Pero hemos tenido nosotros mismos, y aquí viene la frase, esta famosa sentencia de muerte, y es una parte de la especulación de que fueron condenados a morir, ¿no? Y luego de alguna manera que no nos revela que fueron librados de esa muerte, pero recibieron la sentencia de muerte y de inmediato explica el por qué. Para que no estuviésemos, esa es la versión actualizada, confiados en nosotros mismos, para que no continuaran confiando en sí mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El rescate aquí, el milagro, la intervención divina, nosotros hablamos así de muchas cosas, usamos la frase, qué milagro, ¿no? O la recuperación de algo en el contexto de una enfermedad que parece ser grave, pensamos, bueno, la recuperación milagrosa, ¿no? Hay una lista de ejemplos en donde sabemos que lo que sucede es de igual manera de parte de Dios. Y es parecido a lo que sucede cuando no hay un milagro superior al de resucitar a una persona de la muerte. Y luego en el versículo 10, hablando de este Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, y como ya sabemos, los tres tiempos no están aquí. El pasado nos libró, en el presente nos libra, en el futuro, en quien esperamos, nos librará, ¿no? En el futuro seremos librados, pero de tan grande muerte, de una situación parecida o igual, esperaban volver a ser librados. Y luego esto lo vincula con nuestro tema en el versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, dando a entender que fueron librados mediante las oraciones de los creyentes en la iglesia en Corinto y otros creyentes en otros lugares. Y el resultado es nuestro tema, las acciones de gracias, para que por medio de muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro
Vean lo que dice. Muchas gracias a Dios por lo que ha hecho, ¿no? Y por lo que al actuar a favor nuestro, lo describe como un don concedido a nosotros. Y aquí el don, la liberación de la muerte, la liberación de la cárcel, la liberación de la persecución o la liberación de cualquier otro peligro que desconocemos, ¿no? En el contexto histórico aquí, lo describe como la buena dádiva, el don, ¿no? Que descendió del cielo y por el cual estaban tan agradecidos que dice que esto termina con muchísimos creyentes dándole a Dios las gracias por su intervención, ¿no? Ahora, aquí estamos con este tema que nos tiene detenidos, en donde estamos alegando toda una lista de cosas, ¿no? Que el propósito de la vida cristiana es la formación del carácter por medio, o sea, la formación, la transformación de nuestro carácter por medio de la verdad y por medio de la experiencia de pruebas. Y qué tantas veces lo hemos comentado, qué fácil sería esta transformación si la verdad que vamos entendiendo y conociendo, si la pura verdad fuera suficiente para transformarnos y moldearnos. Pero no, increíblemente no, tristemente no. Es la verdad aplicada a nuestras vidas por medio de muchas pruebas. La conversión, la salvación es algo instantáneo, un milagro, la gracia de Dios, pero la transformación del carácter de un creyente, cualquier creyente, es la tarea a la cual cada creyente tiene que dedicarse hasta el día de su muerte, ¿no? Es la tarea de por vida. Y esto es lo que sucede en el contexto de lo que estamos discutiendo aquí. Hemos comenzado a discutir por qué Dios permite el mal, por qué Dios no interviene siempre para rescatarnos de toda una lista de cosas. Y en nuestros estudios anteriores, uno de los argumentos es que Dios hace todo esto para probar nuestra fe, para demostrar si es verdadera o falsa, si somos realmente creyentes o no. Es increíble cómo las pruebas demuestran esto. Es prácticamente una evidencia infalible, ¿no? Una medida que no falla para discernir la condición espiritual de una persona. Bueno, vemos esas personas que sufren un colapso total, estas personas que se vuelven rebeldes, estas personas que se enojan con Dios, se enojan con sus circunstancias, se enojan con los demás, y se consideran como víctimas y hacen un gran berrinche, ¿no? Entonces sabemos la verdad acerca de su fe, ¿no? La falsedad de su fe es lo que se demuestra. De igual manera, los motivos del corazón. Esto es un tema, si le damos un poco más de seguimiento a esto los miércoles, vamos a discutirlo más a fondo. El hecho de que es frente a las pruebas y las dificultades que nos vemos obligados a preguntarnos cuáles son nuestros motivos, por qué hacemos lo que hacemos y por qué respondemos como respondemos en dichas circunstancias. Ahora, los ejemplos de esto son interminables en la Biblia. Y el argumento en Romanos 5 de que el carácter aprobado, el carácter que Dios aprueba, es formado tan solo a través de luchas, pruebas, dificultades, etc. Esto es la regla, ¿no? Fija en la vida cristiana. Y esto va de un extremo al otro. Esta fórmula que está en Santiago acerca de si alguno está feliz, alegre, de si alguno está en dificultades y luchas, y luego de si alguno está gravemente enfermo, ¿no?
los tres círculos que siempre hemos usado, la zona de comodidad, la zona de inseguridad y tercero, la zona de peligro, ¿no? Porque se describe una persona con un pie en la tumba que parece tener una enfermedad que acabará con su vida, ¿no? En el tercer ejemplo, en Santiago 5, los versículos 13 a 14, tenemos estos tres puntos. Y cuando digo que esto va de un extremo al otro, es un asunto en el cual Dios no nos deja por mucho tiempo en la zona de comodidad. No nos deja por mucho tiempo en una condición en la cual todo marcha bien. Y a nosotros es una parte de lo que nos confunde en algún sentido. Nos confunde todo esto, los tratos de Dios con nosotros en estas circunstancias. Y es algo que a nadie le gusta, ¿no? A ningún creyente. Es por lo hemos escuchado mil veces. Es por eso que el evangelio de prosperidad es tan popular y tan bienvenido y tan aceptado y tan inculcado en tantas iglesias, entre comillas digo iglesias, porque les están constantemente vendiendo la versión falsa de esto, de que todo será de maravilla, sin lucha, sin problemas, sin dificultad. Y este mensaje es falso de principio a fin, es lo contrario. Y lo vemos en la parábola del sembrador, dos ejemplos de personas que se echan para atrás porque mal interpretaban el evangelio, ¿no? Como si fuera una garantía de pura prosperidad. Ahora, antes de bosquejar este argumento sobre la sentencia de muerte, vamos a dar un mini bosquejo. Pudiéramos volvernos a este mini bosquejo. No vamos a detenernos con los puntos el día de hoy. Tan solo los quiero mencionar porque nos sirven, ¿no? Para preparar un poco el camino para analizar esta sentencia de muerte, este modismo, ¿no? Que habla de esta forma en que Dios trata con nosotros. Y el bosquejo, simplemente voy a enumerar los puntos. Primero, cuando somos bendecidos y las cosas marchan bien, salen bien a nuestro gusto, en conformidad con nuestras esperanzas o expectativas, nuestra reacción normal es de caer en la trampa de la soberbia y el orgullo. ¿Qué quiere decir eso? Vemos que las cosas van bien y caemos de inmediato en la trampa de creer que es lo que merecemos. Lo que nos está pasando es en base a nuestros méritos, que las cosas hayan salido bien. Y nuestra soberbia, en el orgullo, es un autoengaño lo que sucede. Llegamos a creer, no, todo esto está saliendo bien por la gran persona que soy y la verdad es que merezco esto y más y mejores cosas debido a algo, ¿no? Bueno en mí. Y esto sucede en una forma inconsciente, hasta el grado en que pensamos, ¿no? En los que tienen luchas y problemas y creemos, no, es porque en algún sentido somos mejores que estas otras personas. Nada de esto es así. Es cuestión de tiempo y todos los creyentes van a tener luchas, van a enfrentarse con la sentencia de muerte y yo me atrevo a decir repetidas veces, ¿no? Entonces, el primer punto, caemos en la trampa de la soberbia. El segundo, cuando otros son bendecidos más que nosotros, las cosas salen bien a favor de ellos, los vemos, ¿no? Siendo prosperados, ayudados, adelantados en algo, no importa el algo, lo que sea. Nuestra reacción es la de envidiar, de caer en la trampa de las comparaciones. Aquí no nos estamos comparando con el pasado, con nuestras esperanzas futuras, no, estamos comparándonos con los demás
Y increíblemente, en algún sentido, no nos gusta que las cosas vayan bien en sus vidas. Es increíble esto, ¿no? La trampa de las comparaciones. Y creemos en nuestra envidia que el bien que les ha tocado a ellos vivir o experimentar es lo que debería haber sucedido a nosotros. Y en nuestra naturaleza pecaminosa no nos gusta, ¿no? Es increíble, a menos que sean de nuestro pequeño círculo, pudieran ser mejores amigos o seres queridos, eso es la reacción. Ahora, tercero, cuando nosotros hacemos algo bueno, algo importante, que en teoría el motivo es para ayudar a otros, ¿no? En teoría el motivo es el amor al prójimo o el amor a los hermanos. De inmediato caemos en la trampa de la justicia propia. Y, o sea, creyendo que el bien que hemos realizado merece reconocimientos, aplausos, el club de fans y la trampa de la justicia propia, ¿no? De sentirnos superiores en base a algo que hicimos, en teoría, no para inflar nuestro ego, sino tan solo para ayudar a otros. Y sin embargo, eso es lo que sucede. Ahora, cuarto, cuando hacemos algo indebido, pecaminoso, fallando, ¿no? No siendo fieles en nuestras responsabilidades, nuestra reacción es de minimizarlo y increíblemente de disfrazarlo como si no fuera algo tan malo o dar una versión falsa de lo que sucedió, tratando de lograr que el mal que hicimos parezca un bien, ¿no? Algo peor. Es increíble esto. Es un juego, ¿no? En donde estamos frente al espejo de los demás y estamos preocupados por nuestra imagen y quisiéramos engañar a estas personas que son como un tipo de espejo para que para que no reaccionen como, esto no lo vamos a ver el día de hoy, pero como los tres amigos de Job reaccionaron en contra de Job, ¿no? Que llegaron a ser sus peores enemigos, criticando, juzgando y falsamente condenando al pobrecito. Y nosotros tenemos miedo de que, caramba, si los demás se dan cuenta de lo que hice, me van a tratar así. Ahora, en quinto lugar, cuando sufrimos alguna pérdida, desgracia, y esto va desde enfermedades hasta todo tipo de pruebas y tribulaciones, somos siempre tentados a caer en la autocompasión, en la victimización, creyendo que no debería de haber sucedido esto. No deberíamos haber chocado, no deberíamos haber sufrido la pérdida, no deberíamos haber perdido hasta dinero y cuestiones materiales, hasta oportunidades. No. Somos víctimas, ¿no? No merecemos lo que nos ha sucedido. Hasta nos da vergüenza, ¿no? Ahora, en sexto lugar, cuando nuestros planes y nuestros propósitos y nuestras esperanzas no se cumplan. Ese es el gran tema de los fracasos y las expectativas, ¿no? Falsas. Cuando no se cumplan estas expectativas, cuando en vez de lograr lo que esperábamos hay un fracaso, entonces reaccionamos con enojo, con frustración, con amargura. Lo vimos hace poco en este tema del enojo del hombre. Es Balaam enfurecido en contra de la pobrecita mula, ¿no? Y tan enojado como para fusilarla, ¿no? Como disparar a su medio de transporte, ¿no? Y así somos tentados a reaccionar, pero es más de lo mismo. Cada uno de estos ejemplos que estamos señalando van por el mismo camino, ¿no? En donde no estamos reaccionando correctamente.
así. Y si hay, el próximo ejemplo, si hay algún conflicto personal, con quien sea, ¿no? Nuestra forma normal de reaccionar es de creer que nosotros tenemos la razón y la otra persona está equivocada, ¿no? Creemos siempre que nosotros tenemos la razón y esto sucede aún en nuestra relación con Dios, como vamos a ver. Y es increíblemente común lo que estamos señalando aquí en esta lista. La voy a dejar, ¿no? Pero para llegar a esto, antes de resumir el tema de la sentencia de muerte, vamos a ver una pequeña parte de este tema. El caso que hemos estado viendo de Job nos sirve aquí de ejemplo, ¿no? Y de advertencia. Porque Job fue probado en una forma extraordinaria, ¿no? Es increíble el grado, la profundidad, ¿no? La tormenta, el huracán, la pesadilla en que se encontraba el pobrecito. Y nosotros entendemos en parte para poner a prueba su fe, es el mismo tema, en gran medida para purificar sus motivos. Eso es lo que el diablo insinuaba. No, este hombre está comprado, está sobornado, lo has tratado con favoritismos, ¿no? Y él no merece ese trato, ¿no? Y tú no mereces, ¿no? Su lealtad, su servicio, su amor. Tampoco, Dios, tú no mereces que este hombre te sirva, por eso lo tienes comprado y sobornado. Y insinuando lo que estoy diciendo, que Job desde un principio era un hombre mal motivado. Y hay una purificación de sus motivos, indiscutiblemente, en todo lo que sucede. Porque llega al final de la historia y dice, ahora me veo a mí mismo y me aborrezco, ¿no? Y me arrepiento en ceniza y polvo. Ahora viéndose en el espejo, ¿no? De estos sufrimientos y todo lo que el libro narra, ¿no? De su lucha increíble con su misma fe, porque no entendía lo que estaba pasando. Y eso es lo que quiero enfatizar aquí. Vamos a pasar por cosas las cuales no podemos entender. Y esto es la lucha incansable de Job a lo largo del resto del libro. Quiere saber, quiere una respuesta y no recibe nada, ¿no? De parte de Dios. Ninguna explicación, ninguna justificación, ni siquiera le pidió disculpas al final de la historia, ¿no? Diciendo, no, pobrecito, no entendías, te pido disculpas, esto fue algo excesivo, fue una pesadilla total y te pido disculpas, Job. No, nada de esto. Y el punto es que en alguna medida vamos a experimentar algo parecido. ¿Qué quiere decir algo parecido? Circunstancias las cuales no podemos entender y la prueba de nuestra fe es lo que está sucediendo en gran medida y la pregunta de si vamos a perseverar o no. Y esto es un proceso que va a purificar nuestra fe, nuestros motivos, y va a fortalecer muchísimo nuestra relación con Dios, pero el punto es, tarde o temprano, cada creyente se va a encontrar en una situación así. Cada creyente, frente a una situación, no al grado de las pruebas de Job, pero una situación parecida. Y la pregunta, ¿no? De qué haremos, es lo que se va a demostrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a dar por vencidos? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a caer en lo que acabo de resumir, en todo en la victimización ¿no? No, la triste realidad es,
no sabemos lo que otros harán, ni siquiera lo que nosotros haremos. Y en algún momento de nuestras vidas, es la regla en las biografías bíblicas es la mayor parte de las pruebas grandes que llegaron a la vida de los patriarcas, ¿no? Y los grandes héroes de la fe, desde Abraham hasta Moisés, hasta David, hasta el pobrecito Job, estas pruebas llegaron en la parte final. Cuando digo final, más allá de la mitad de sus vidas como creyentes, ¿no? En la última parte, y llegaron las más grandes pruebas. Sorprendentemente, ¿no? Eso es lo que vemos. Por eso yo estoy diciendo tarde o temprano, vamos a experimentar cosas así. Y esto va a demostrar la realidad de nuestra fe, nuestra relación con Dios, nuestra transformación, hasta cuál punto vivimos a la luz del mundo venidero, qué es lo que estamos dispuestos a hacer o no, etcétera, etcétera, ¿no? Y tan solo lo estoy resumiendo aquí a grandes rasgos, como es tanto una advertencia como una realidad, ¿no? Es una realidad lo que está metido de por medio en este asunto. Ahora, cuando Pablo se describe en estos términos, habiendo sufrido, fuimos abrumados sobremanera, ¿no? Evidentemente en peligro de martirio. A ninguno de nosotros nos ha sucedido algo así hasta ahora, ¿no? Normalmente pensamos, no, en Corea del Norte, en China, en algún lugar, algún país musulmán, islámico, o en medio de una guerra o algo así, por el estilo, ¿no? Llegan estos momentos en donde hay un peligro de morir por nuestra fe. Pero cuando Pablo lo pinta así, sin decirnos exactamente qué sucedió, lo describe como una sentencia que les sobrevino. Y lo que hemos alegado siempre sobre este punto es que es algo que sucede frecuentemente. No como lo estoy diciendo, como sentenciados a morir, literal o físicamente hablando, no, sino más bien una sentencia de muerte sobre cosas que estamos esperando. Tenemos este ejemplo, hay en la lista aquí muchos, ¿no? El más fácil ejemplo, vamos a Romanos 4, ¿no? Es el ejemplo de Abraham y Sara, la promesa del hijo que vendría en la línea que conduciría al Mesías. Ellos no sabían cuándo llegaría el Mesías, pero sabían, ¿no? que a través de su descendencia eso es lo que iba a suceder. Y cuando leemos de esta historia que conocemos bien, dice en la promesa, ¿no? De lo que acabo de resumir, Padre de muchas gentes, es 4:17 de Romanos, ¿no? Y el que dio esta promesa de que Abraham sería el padre de muchísimos pueblos, incluso el padre de la nación, ¿no? Los judíos y todo lo que vendría en la genealogía, en la genealogía que conduciría a Cristo, al Mesías. Dice el Dios que dijo esto, el Dios en el cual Abraham creyó, vean la descripción, es el mismo tema, es el Dios que da vida a los muertos. Es igual. Pablo dice la sentencia de muerte y nos resucitó de la muerte simbólicamente. Es lo mismo aquí, pero aquí el ejemplo es en 18, llegó a ser el padre de estas muchas gentes, conforme a la promesa que Dios les había dado. En el 19 no se debilitó en su fe,
ni consideró la sentencia de muerte. La sentencia de muerte. El cuerpo de Sara ya muerto, su cuerpo, siendo casi ya de 100 años, ¿no? El cuerpo de él ya muerto, siendo de 100 años de edad, Abraham, y no sabemos exactamente la edad de Sara, pero la matriz de Sara, o sea, la menopausia, también ya muerta. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Este tan fuerte, tan importante texto fue fortalecido en fe, dando gracias a Dios, plenamente convencido de que todo lo que Dios había prometido era también poderoso para hacerlo, ¿no? Es una parte del argumento acerca de cómo su fe le condujo a ser justificado, perdonado, salvado, etcétera, ¿no? Confiando, encapsulado en toda esta historia es la promesa de la llegada de Cristo, el Mesías y el Evangelio. Incluso en otro texto Pablo dice que Dios le estaba predicando el Evangelio con estas promesas en forma simbólica, anticipando como sombras, ¿no? Lo que vendría a ser la realidad de la obra de Cristo. Ahora, en síntesis, entonces, aquí tenemos lo que estamos diciendo. Dios les dio a Abraham y Sara esta promesa y luego vino la sentencia de muerte porque no cumplió con las expectativas de ellos en relación con el tiempo, el calendario y las posibilidades para procrear un hijo. Y este punto es lo que estamos señalando aquí como algo que sucede constantemente, continuamente, en prácticamente cada biografía narrada aquí en la Biblia. Dios hace una promesa, después es un periodo de tiempo en donde quita, puede ser a veces de inmediato, los medios necesarios para cumplir la promesa. En este caso, los medios son físicos, biológicos, ¿no? El proceso de envejecimiento, el paso del tiempo. Pero cuando Dios quita los medios necesarios, es lo que nosotros pensamos, para cumplir con su promesa, entonces nos está obligando a andar por fe. No nos está explicando el cómo van a ser cumplidas estas promesas. No nos está mostrando cómo. No podemos ver cómo Dios cumplirá. Y peor, hay obstáculos, hay impedimentos, hay cosas que parecen sentenciar a la muerte la promesa. Y nosotros salimos perplejos, confundidos, dudando, cuestionando, y se nos hace que Dios está dormido, que no nos hace caso en nuestras oraciones, dudamos la fórmula, dudamos, desconfiamos y nos desanimamos, ¿no? Y esto es la sentencia de muerte, ese es el proceso que se ve constantemente en estas biografías. José, la promesa, serás exaltado por encima de todos los demás. Es una tremenda lista de cosas encapsuladas en lo que parecen ser promesas que José recibe a través de sus sueños, ¿no? Y luego, casi de inmediato, termina siendo traicionado. Hay un atentado en su contra para matarlo por parte de sus hermanos, llenos de envidia, celos y coraje en su contra. Luego terminan vendiéndolo como esclavo, luego termina falsamente acusado, encarcelado. Los únicos que parecían ser capaces de ayudar y sacarlo de la cárcel se olvidan de él hasta la sentencia de muerte y pasan 13, 14 mínimo años desde que Dios le dio estas promesas hasta que las cosas comienzan a cambiar. Lo mismo con David, un mínimo de 14 años pasan con David escondiéndose, siendo casado como si fuera un animal. El rey Saúl enfurecido, tratando de matarlo, y David es lo mismo, la misma sentencia de muerte una y otra vez. ¿En cuántos ejemplos, no?
en cuanto al asunto de Abraham y Sara y Isaac. Luego, cuando nace Isaac, increíblemente ya crecido, ya un adolescente, hay un debate acerca de exactamente cuántos años tiene el muchacho, y Dios le ordena a Abraham a sacar a su hijo, a Isaac, a llevarlo al monte, a sacrificarlo, al hijo prometido, a matarlo como un sacrificio. El hijo a través del cual vendría el Mesías, lo tengo que matar. La sentencia de muerte, ¿no? Y así sucede con nosotros. Eso es la regla, ¿no? Es lo que pasó con Job en otra forma, en una forma espantosa. Es la peor pesadilla. Y a nosotros nos suceden cosas parecidas en miniatura, ¿no? O sea, comparativamente, ¿no? Son pocas y mínimas las cosas, ¿no? De esta índole que llegan a nosotros y sin embargo llegarán. Ahora, en los momentos que nos restan aquí, si yo les pregunto cuántas veces han sucedido cosas así en nuestras vidas, en tu vida, cuántas veces vienen a nuestra mente cosas, ¿no? Circunstancias parecidas, ¿no? Y lo que sucede es, estamos confiando en alguna promesa y estamos esperando que Dios cumpla, ¿no?, su palabra en nuestras vidas. Y en vez de cumplir, surgen obstáculos, surgen dificultades, surgen impedimentos. Y llegamos, eso es tan común, llegamos al momento en que se nos hace que no hay posibilidad alguna de que la promesa sea cumplida, de que las promesas se cumplan. Hasta podemos llegar al punto de creer, esto es imposible, imposible. Es la sentencia de muerte. En nuestra incredulidad lo que sucede es lo que ya lo hemos estado diciendo. Miramos a los medios, miramos a los instrumentos, miramos a lo que nosotros creemos Dios tendría que usar estos medios. Dios tendría que proporcionar estos instrumentos para cumplir con su promesa. Pero los medios y los instrumentos están tan muertos como el cuerpo de Abraham, como el cuerpo de Sara. No vemos ninguna solución a la mano. No hay ninguna expectativa razonable para creer que Dios nos va a cumplir o contestar. No hay ningún medio visible para animarnos, para ayudarnos, ¿no?, a no caer en la trampa de la desesperación. Y peor, no hay nada que podemos hacer en la carne. Eso es el gran tema, ¿no? Abraham y Sara, no, dice Sara, aquí está la concubina, ¿no? Y algo en la carne. Agar, la concubina, ¿no? Aquí hay una forma para actuar en la carne. ¿Qué es esto? Usando el cuerpo de ella para procrear el hijo prometido. Y se meten en un lío que sigue en el Medio Oriente hasta el día de hoy, como consecuencia, ¿no? Pero porque toda esperanza estaba muerta. Y eso es lo que sucede con nosotros. Ahora, para concluir el análisis, ¿no?, que es tan sencillo de este asunto, las preguntas son siempre ¿por qué? ¿Por qué Dios actúa de esta manera? Y las respuestas ya las sabemos. Primero, para probar nuestra fe. Son pruebas de nuestra fe. Los textos que hablan de esto son interminables. Por ejemplo, 1 de Pedro 1:7, la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y la pregunta aquí es si se refiere
a la fe como más preciosa o la prueba de la fe como la cosa más preciosa que todo el dinero en el mundo, ¿no? Porque con esta prueba de nuestra fe se logra algo que no podemos lograr con dinero. Y dice, bien, que sea probado con fuego, ¿no? Que nuestra fe sea puesta a prueba con fuego y que sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando Jesucristo regresa, cuando sea manifestado en su segunda venida. Y el tema es que hay algo importantísimo en esto, que se compara aquí con oro y con algo que traerá gloria y honra a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Y la gente que duda, ahí está Job, y no tenemos que llegar hasta la segunda venida para ver la gloria, la honra. Job es purificado, transformado, santificado. Su fe sale como más preciosa, ¿no?, que todo lo que él perdió, hablando en términos materiales. El diablo es derrotado, avergonzado, puesto en ridículo, ¿no? Todo por lo que pasó con la prueba de fe del pobrecito Job, ¿no? Es el mismo argumento una y otra vez aquí en Santiago, sabiendo que la prueba de nuestra fe obra paciencia, este texto que vimos la semana pasada, y por lo tanto dice que es un motivo de sumo gozo, ¿no? Es un motivo del gozo en su máxima dimensión, el hecho de caer en estas pruebas, en estas dificultades, en estas luchas o en estas sentencias de muerte. Es algo maravilloso lo que está pasando. Y la necesidad de que nuestra fe sea probada. Este es el punto. Y el instrumento para probar nuestra fe son estas dificultades. Y esto es para ejercer, fortalecer y madurar nuestra fe. Nuestra fe es probada, lo sigo diciendo, para ver si es real o no. Y en el contexto lo comento, a veces esto lo comentaba hoy en la mañana hablando con una persona. Cuando yo veo pruebas, luchas y dificultades en la vida de creyentes en nuestra iglesia, en nuestros círculos eclesiásticos aquí en México, a mí me da mucho gozo, increíblemente, ¿no? Gozo porque estas realidades demuestran lo que los textos dicen, que Dios no nos ha dejado a nosotros mismos, que está formando nuestro carácter a través de su verdad y la experiencia de dichas pruebas. Y es algo maravilloso, es algo sorprendente y es algo que sabiendo que son verdaderos creyentes, que podemos predecir cómo terminará el asunto. Terminará bien. Terminará bien. No mal, sino bien. Y por eso es algo maravilloso al ver eso. Nosotros en medio de estas cosas no las vemos así. Y nuestra tendencia es de creer tan solo cuando podemos ver cómo saldremos del problema. O al ver, no, yo tengo, aquí está Agar, ¿no? Tengo un medio, un remedio, una salida. Estas son nuestras tendencias, ¿no? En la carne. Pero nuestra fe tiene que ser probada y al ser probada, nuestra fe crece. Y la triste realidad en esto, digo triste, porque quisiéramos que no fuera así. Pero es lo que Pablo dice, lo vimos leyendo al principio.
Esto le sucedió a Pablo y a los demás involucrados en esta lucha. ¿Qué dice? Esto sucedió para que no continuáramos confiando en nosotros mismos. Es 1:9, según de Corintios. Lo vimos en la lectura al principio. Esto pasó para que no estuviésemos confiados en nosotros mismos. Y eso es lo que la sentencia de muerte logra. Nos enseña a no confiar en nosotros mismos. Nos ayuda, vean el lenguaje, nos ayuda a aprender a confiar en Dios. Y la triste realidad aquí es, Dios nos tiene que obligar. Hasta que nos veamos obligados, ¿no? Es increíble cuántos creyentes en toda una lista de cosas están buscando cómo no confiar en Dios. Están tratando de librarse de la necesidad de confiar en Dios. Les da miedo encontrarse frente a una sentencia de muerte en la cual tan solo Dios les puede resucitar, ¿no? Y cuando debería de ser lo contrario, esto es nuestra reacción. Lo sigo diciendo. Dios nos tiene que obligar. Y Él sabe qué es lo que tiene que hacer. Y nosotros preferiríamos confiar en nosotros mismos, confiar en nuestra sabiduría, confiar en mi plan, en mi capacidad, en mi sabiduría, pero esto no funciona. ¿No? Nos encontramos tarde o temprano en las manos de Dios, obligados a depender el 100% de Dios. Y lo sigo diciendo, en medio de esto, a nadie le gusta, pero es la lección, esto es la amnesia espiritual, déjà vu, volvemos a aprender esta lección cada vez que nos encontramos en las manos de Dios, obligados a depender el 100% de Él. Y en tiempos de persecución el asunto era así, ¿no? Es cotidiano, el dilema, el peligro, la persecución no termina. Nosotros vemos en algo como el asunto de la mini guerra en Ucrania, es una mini guerra por el momento, que tiene un trasfondo que vamos a comentar el sábado en el instituto. Para los que no, les va a sorprender lo que es la causa de este conflicto. Pero las personas en medio de un conflicto así, frente a la muerte, la posibilidad, fusilados, bombardeados, misiles, bombas, de todo tipo, ¿no? Están sobre la mesa y la gente temblando, están obligados a confiar en Dios. Con razón. ¿En quién más pudieran confiar? No les gusta. No, a nadie, increíblemente, a nadie le gusta encontrarse en las manos de Dios. Pero si reaccionan correctamente, les puede hacer muchísimo bien. Y Dios nos enseña una y otra vez esta misma lección. Y una vez aprendido, se vuelve a aprender, ¿no? Y esto es el argumento que Pablo nos está alertando. Dice Pablo, no, y los tiempos que señalábamos en la lectura. El versículo 10, este Dios que resucita a los muertos ya nos libró. Por eso estaban dándole las gracias en el versículo 11. Ya nos libró en el pasado. Pero Pablo dice, pero el peligro todavía existe. Entonces, aún nos libra, ¿no? En el presente. Nos está librando en el presente de este mismo peligro. Y luego pensando en mañana y pasado mañana, en un futuro próximo, dice, y nos librará en ese futuro.
pasado, presente y futuro. Y esto es la prueba de que estas cosas en forma cíclica llegan a la vida de todos los creyentes. En el pasado nos han llegado. Es indudable que la gran mayoría de nosotros en el presente tenemos algo, puede ser en miniatura, algo, ¿no? Como esto, operando una sentencia de muerte en algo, y pensamos en el futuro y la expectativa es, vendrán más cosas así en el futuro, y nuestra obligación es de confiar. Y para terminar, hay que decir tan solo uno o dos cosas. Dios actúa de esta manera poniéndonos en circunstancias que son como esta sentencia de muerte para mostrar su poder y su fidelidad, ¿no? Este es el argumento en el texto que ya estábamos leyendo en Romanos, en donde dice, no dudó, no se debilitó, que su fe fue fortalecida, y la idea es por Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que su fe creció y maduró hasta poder enfrentarse con todo el dilema y darle a Dios las gracias, dando gloria a Dios, dice, ¿no? Esto incluye gracias a Dios, habiendo sido fortalecido en su fe, y el fortalecimiento de su fe terminó, increíblemente fuerte, terminó con Abraham plenamente convencido de que todo lo que Dios le había prometido, que era también poderoso para hacerlo. Y eso es lo mismo con nosotros. Dios es glorificado cuando le creemos a pesar de las circunstancias. Dios es exaltado, su poder es honrado y exaltado, su nombre es engrandecido y glorificado. Y esto es lo que quisiéramos lograr, ¿no? Que una de las peticiones apostólicas de que el nombre de Cristo sea más y más honrado, exaltado y glorificado por medio de nosotros. Pero ¿cómo va a suceder eso? Va a suceder en cosas como estas. Y Dios quiere que confiemos en Él en dichas circunstancias. Y como lo hemos señalado antes con otra lista de ejemplos, Dios sabía lo que David haría frente a Goliat. Sabía lo que Daniel haría en la fosa de los leones. Sabía, la lista de ejemplos, lo que Pablo haría en estas circunstancias. Y de la misma manera sabe lo que nosotros, fortalecidos en nuestra fe, lo que haremos. Entonces nuestro deber es de procurar este crecimiento en nuestra fe, y el tema sigue siendo las acciones de gracias que vendrán de esto. Dice, cooperando vosotros a favor nuestro con las oraciones a favor de Pablo y los demás, porque a través de esto muchas personas van a darle a Dios las gracias. Muchas personas van a honrar y glorificar a Dios con acciones de gracias a favor nuestro, ¿no? En relación con lo que Pablo y los demás experimentaron, los demás estaban dando las gracias a Dios por el don concedido a nosotros por medio de las oraciones de ustedes, ¿no? Las oraciones de muchos. Y así funciona el asunto. En una forma no profunda, es muy sencilla la manera en que vemos el argumento de cómo esto funciona, pero lo sigo diciendo, eso es a través de la verdad, la enseñanza que Dios nos está ayudando, pero luego la experiencia en tu vida, en tus circunstancias, en tus luchas, en tus pruebas, en tus
dificultades, las múltiples experiencias de esto, ¿no? Y es algo que una vez aprendido se vuelve a aprender, ya lo hemos estado diciendo, pero lo vemos en nuestras propias vidas y lo vemos en las vidas de muchas personas. La verdad es de todos los creyentes, ¿no? Vemos esto. Y los que creen que son súper santos y que son creyentes extraordinarios, nos quisieran, supongo, convencer de que nada de esto les va a pasar, pero tan solo se están engañando a sí mismos, porque si son a de veras creyentes, las mismas cosas les van a pasar. Y esto es una parte para concluir de lo que hemos vivido con la pandemia. Hemos visto a lo largo y lo ancho de nuestros círculos, ¿no? En México, Dios obrando en la vida de tantas personas de una forma sorprendente. Pero en medio de algo como el peligro de muerte, en medio de algo como el peligro de COVID, que puede ser, si no te mata, puedes terminar con el COVID largo, ¿no? Y luchar con hasta demencia y otras cosas, ¿no? Lo hemos vivido, lo hemos visto y lo seguimos viviendo. Y el Dios que nos ha librado en todo esto, en el pasado, ¿no? Ya llevamos 2 años del pasado de este asunto, nos está ayudando en el presente y yo estoy con la esperanza de que se acabe el COVID y otros dicen, oh hermano, ya viene a la vuelta de la esquina algo, ¿no? Nuevo, una variante, ¿no? Cepa nueva. Para concluir el asunto en Ucrania, tiene potencialmente la capacidad de tumbar la economía del mundo, tan solo por las restricciones y el pleito sobre el petróleo y el gas. Y ya estamos con el precio del barril de petróleo por las nubes. Y hay expertos que dicen, no, esto es tan solo el comienzo de una pesadilla inflacionaria que va a afectar económicamente al mundo entero y nos va a llevar a un colapso. Nadie sabe, nada de esto debería de sorprendernos. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? El mismo Dios que nos ha ayudado, ¿no? En el pasado, que nos está ayudando en el presente, es el mismo que nos va a ayudar en el futuro.